Ella era morena. Y hace que la compañía se meta en aprietos más grandes tratando de justificarse con ciertas cosas que son pendejas. Terminó siendo la balosa. No es racismo, sino más noticia tras noticia, desmadre por acá, guerra por allá, que una viejita se cayó en un pozo. ¡Oh, por Dios, no! Pasan muchas cosas en el mundo, copitos. Me encontré con una noticia que me resultó muy interesante. Sonora Grill, una cadena de restaurantes de comida que ha tenido unos comportamientos racistas. ¡Me está atacando como si yo fuera la que inventó el español! Hay muchas personas que se están quejando, incluyendo TikTokers, algunos empleados. Así que vamos a ver qué pasó. Vamos a analizarlo. Yo solo hablé de mi experiencia trabajando en el Sonora Grill y la cosa se descontroló bastante. Y después de que se me pasó el shock, me di cuenta que eran muchas cosas de las que no hablé. Primero quiero hablar de este comentario que se me quedó grabado que decía que seguramente utilizaron los mismos criterios racistas para contratarme. No lo sé, tú dime. Y la verdad, yo creo que es cierto. Yo creo que me contrataron por ser blanca. Y antes de que me digan que estoy alucinando, les voy a explicar cómo llegué a esa empresa. Y esto, de nuevo, solamente son mis opiniones y mis experiencias. Todavía no inicia con su historia. Yo sé que va a ser una historia muy dramática, llena de amor, violencia y suspenso, pero primero que nada, ¿qué es el racismo? Es un conjunto de ideas que se originan acerca de una cultura, de un conjunto de personas, características morfológicas que hacen que las personas sientan odio, repulsión, incertidumbre a este sector cultural o a este sector social. Me alegra que al fin estés aquí. ¿Serías tan gentil de traer mis maletas, joven sirvienta? En la historia se nos ha dicho que el mayor principio de racismo ha sido con las personas negras. Han pasado por un proceso de esclavitud, reconocimiento, aún muchos de sus derechos se ven mermados por la presencia blanca, y en Estados Unidos sabemos que ocurren un montón de cosas. Prometí al pueblo de Estados Unidos que me desharía de los mexicanos. También esto aplica en algunos países donde no necesariamente estamos hablando de personas blancas, y debido a que se atribuye a características que pertenecen al mismo sector cultural, se invisibiliza debido a que se toman como burlas, chistes. Voy a orinar en la pelea de gatas. Básicamente estás insultando a otra persona por sus características físicas, culturales y sociales sin siquiera conocerla, basándote en prejuicios que se preestablecieron antes en la televisión, en radio, en los medios e incluso de manera popular. ¡Esta es la mejor noticia que he escuchado! Estamos viviendo con un alocado y mentiroso estereotipo racista. Pero bueno, sigamos. Yo estaba desesperada por conseguir un trabajo. Entonces me metí a internet y encontré una vacante para hostess en el Sonora Grill. Terminé en recursos humanos para darles mi CV y ahí me di cuenta que yo no estaba capacitada para ese puesto porque estaban buscando a alguien que tuviera 2 años de experiencia en la industria restaurantera y yo nunca había trabajado en un restaurante. A pesar de eso, me dijeron que fuera directamente a la sucursal a que me diera el gerente y que entonces decidiera si quería contratarme. Fui, me vio el gerente y me dijeron que podía firmar. Tiempo después, este mismo señor me dijo que la razón por la que me contrataron fue porque, aunque no tuviera experiencia, yo era la persona que mejor cumplía la imagen que estaban buscando. Y es curioso porque había otra chava que igual era joven, guapa, que dijo que quería trabajar en recepción como hostess y a ella no le dieron el puesto. Terminó siendo la balosas y la contrataron más o menos al mismo tiempo que yo. ¡Matar a la bestia! ¡Matar a la bestia! Ella era morena. No sé si tendrá relación o no. Me genera algo de incertidumbre por el simple hecho de que hay muchas jóvenes que al momento de ir a buscar un trabajo y tener una edad corta pueden ser acusadas o abusadas por sus jefes debido a que utilizan el trabajo como un pretexto para poder abusar de ellas. Tú quieres ser estrella, ¿verdad? ¡Quítatelo! Y por eso, copitos, deben de tener cuidado cuando vayan a buscar trabajo, sobre todo si les piden que hagan algunas prácticas poco usuales. Esto de pasar directamente con el gerente a mí me parece sumamente innecesario. Cuando vas a la contratación de un empleo, pasas por recursos humanos, te hacen una entrevista y ellos deciden si eres apto o no para el cargo. ¡Fuera! A menos que exista cierto tipo de preferencias, y en este caso sí las hay. Por lo tanto, sí podemos decir que hubo un acto de racismo. Pero, copitos, ¿es posible que México sea racista considerando que una gran parte de su población es de piel morena, oscura, y de cierta manera la mayoría pertenecen a una clase baja? Me aburro mucho con toda esa cultura tan refinada y este lujo exquisito. Les tengo la respuesta, la saqué de una fuente de información basada en estudios que realizó la UNAM y dice lo siguiente: en México las divisiones de clase y la estratificación social económica se ligan a elementos de origen continental. No entienda. Muchas personas creen que el racismo en México no es racismo, que es más bien que la clase alta se quiere superponer debido a su posición económica para hacer de menos a las personas que tienen menos recursos. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Mientras que en un origen se tenía más una preferencia por la cuestión de castas que por la condición económica. Quiere decir que en realidad los comportamientos que heredamos no provienen de qué tanto dinero tienes, sino de dónde provienes. No es cierto. Diles que no es cierto. Y eso lo he notado, copitos. Hay personas que dicen: Es que yo
yo tengo sangre española y por lo tanto soy mejor. O incluso hay creencias muy burdas, como el caso de los narcosatánicos, que creían que las personas blancas, por el simple hecho de ser blancas, eran más inteligentes, avanzadas y valían más que una persona de tez negra. Yo te veo igual de burro. Y eso se originó en México, copitos. No te tienes que ir tan lejos. México realmente sí tiene comportamientos racistas, y estos no solamente se aplican a la cuestión económica, también se derivan de ciertos patrones. Si eres una persona indígena en México, se podría decir originario del país, y por lo tanto tener mayor relevancia para las conductas sociales porque eres el origen de lo que ahora se construye como México. Siempre creí que era una cebra única. ¡Somos únicas! En realidad esas personas son marginadas. Muchas de ellas viven en comunidades donde no se les da la educación, su lengua indígena se ve mermada, su vestimenta se ve discriminada, y si las personas quieren hacer uso de sus prácticas culturales se burlan. Dicen, Es que están haciendo sus rituales, su gachaca. ¿Qué rayos están haciendo? y no, copitos. Incluso yo, que estudié en una escuela intercultural, tiene este enfoque de tratar de entender a los pueblos originarios y expandir los conocimientos que se tienen, y no solamente quedarse con la cuestión positivista, sino también con la cuestión empírica y con la cuestión heurística. Se ha visto discriminada por otras universidades cercanas, en las que dicen que ahí solo hacen rituales, que son los hippies. ¡Pachamama! ¡Me cago de frío! Pero estas cuestiones realmente tienen relevancia para el país porque se originan con ciertos motivos que tienen importancia en las cosmovisiones originarias. Nos recuerdan de dónde provenimos. Así como en España y en otros países les es importante recordar algunas épocas, como la época medieval, del oscurantismo, etcétera, etcétera. Lo mismo en México. Estos patrones de comportamiento que habían antes nos demuestran el avance que tenemos en la sociedad, sin olvidar de dónde provenimos, de esas características que nos distinguían de los demás. Sin embargo, son esas mismas características las que te vuelven un centro de burla dentro del país. Y sí existe el racismo en México, copitos, aunque no lo quieran aceptar muchas personas. Deja de decir mentiras, chiflada Mauser. Sigamos con el video. Y un requisito es que tuviéramos la prepa terminada, y ella igual tenía la prepa terminada como yo. Y digo que posiblemente me dieran ese puesto por ser blanca no sería raro, porque finalmente es un fenómeno estudiado en México, cómo afecta tus oportunidades laborales tu color de piel. ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? Otra cosa es que mucha gente me andaba reclamando diciendo que por qué andaba atacando a una empresa mexicana que le da trabajo a tantos mexicanos. Y digo, trabajo sí, pero trabajo digno. Yo he conocido personas, copitos, que siempre hacen énfasis en esta clase de cuestiones, en las que dicen, Me gustaría tener muchos amigos que sean blancos, porque ellos tienen mejores oportunidades. y cuando tú no tienes esas oportunidades, la mejor manera que tienes para subir es teniendo contacto con ellos. Tú y ella están igual de capacitadas, ambas tienen los mismos estudios, pero ella es blanca y tú no, entonces tú te vas a lavar platos y ella que se vaya a la gerencia. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Y eso es una realidad, copitos. Muchas abuelas y padres todavía piensan o quieren que sus hijos se casen con personas blancas para que la piel vaya mejorando y la raza se mejore. Con un poco de maquillaje puedes pasar por blanco. Y eso es una falacia. Lo cierto es que nadie debería de poder discriminarte, y lo vimos con Yalitza Aparicio cuando empezó a salir en portadas, en revistas. Mucha gente se burló de ella, y lo peor es que muchas eran mexicanas. Pinche perra envidiosa. Hablando por mí, yo no tenía una jornada de 8 horas, yo tenía una jornada de 10 horas. A veces se extendía. Y dirán, ay, pero ¿te pagaban las horas extras? No. Pero una vez al mes habían rifas y una comida. ¡Hurra! Entonces, ¿por qué me ando quejando? Y a los meseros ni se diga. Ellos evidentemente tienen una jornada laboral de más de 8 horas. Y no es esta empresa orgullosamente mexicana la que los ayuda a sobrevivir. Son los clientes con sus propinas. Sí, de hecho, las pagas no son muy buenas, pero cuando hay una buena cantidad de personas, generalmente sacas propinas. El único problema aquí es la explotación laboral. ¡Ay, no, sí, Ling! Una persona debe de tener un sueldo base de 200 pesos al día en México. Así que es una miseria, pero es al menos eso. Y la persona debe de trabajar un máximo de 8 horas. Si no, debe haber horas extra. No obstante, hay muchas personas que no lo respetan. Puedes estar trabajando 10 horas, 12 horas. Hay personas que trabajan hasta 16, 18 horas en un día, que necesitan dinero y necesitan sacar las cuentas del mes. Yo creo que ya voy a vender mi cuerpo. Por kilo pagan más. Y no les pagan lo suficiente porque son vistos como mano de obra barata, fácil de sobrellevar, y pues dales una despensa al mes o dales un bono de 200, 300 pesos y una ganga. Y estas conductas también se derivan de diversas cuestiones sociales, culturales. Eso es muy triste, copitos. Para la diputada panista América Rangel, que ahora anda defendiendo esta cadena diciendo que ¿cómo pueden ser racistas si la trataron muy bien y ella es morena? ¿Qué te hace pensar que puede ser? ¿Es sucio tan? Estoy sucio. Te voy a explicar por qué ese argumento no tiene sentido. Recuerdo algo muy sencillo. Eres política. ¿Y qué crees? Que no nos dan indicaciones de tratar a los políticos de cierta forma, especialmente teniendo un Sonora Grill al lado de la Cámara de Senadores. Siempre que existen esta clase de polémicas en las cuales una parte de la
población se siente ofendida o molesta por ciertas conductas que existen en el país y deben eliminarse, va a salir alguien a querer defenderlas, pero evidentemente esta clase de defensas son por parte del privilegio. Ya te vi, Homero, es muy bonito. Personas privilegiadas evidentemente no lo ven porque dicen: yo soy política y yo llegué a comer y a mí no me dijeron nada. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues sí, estás dirigiendo cierta parte del estado, no te van a decir nada porque te pueden meter en un pedo. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? No es lo mismo que llegues tú a comer a que llegue otra persona, y eso se trata de empatía, copitos. No tratar de entender las cosas con base en tus privilegios, sino con base en las carencias que tienen otras personas y decir: sí, la verdad es que se pasaron de culeros. No, pero bueno. Por último, este tipo de prácticas claramente no son exclusivas de Sonora Grill, menos en un país tan clasista y tan racista, y tenemos que dejar de verlo como algo que se tiene que soportar. Ponen en riesgo la seguridad de las personas que trabajan ahí, porque no solamente estamos hablando de una condición física, copitos, también sobre una cuestión psicológica a la que muchas personas están acostumbradas. Actualmente hay muchos adultos y jóvenes adultos que están acostumbrados al maltrato y a la discriminación por su tono de piel, sus características físicas o incluso su cultura, y no debería ser así. Nadie debería permitir que atenten contra sus derechos humanos. El ser humano puede tener características físicas distintas como el tono de piel, altura, rasgos físicos del rostro, etcétera, etcétera, pero ninguno de esos define tus posibilidades. ¡Ya estuvo! Hay que comenzar a aceptar que dentro del país sí existen condiciones que debemos de mermar. El racismo y el clasismo son de las más grandes, pero también existen otras como el xenocentrismo, el malinchismo, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué opinan, copitos? ¿Ustedes creen que esta clase de conductas deberían seguir en el país? Yo digo que no, ella dice que no. Esto me recuerda a cuando Dallas dijo que en realidad los latinoamericanos en general no aprovechamos que es tan económico sin tomar en consideración la miseria de dinero que nos pagan. Pero bueno, está divertido, se los dejo por allá.